Hola, buenos días. Bueno, ¿me escuchan bien? Hagan así. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación de la Secretaría de Turismo, que con mucha alegría hemos estado programando y pensando con la colaboración de nuestro Parque Luro y con quien consideramos nuestro guía senior, experto en toda la oferta maravillosa de naturaleza que tiene nuestra reserva provincial, Horacio Riesco. Así que bueno, sin más preámbulo y para no quitar tiempo a todo lo interesante y maravilloso que nos va a comentar Horacio, les agradezco su presencia y quedamos a la escucha y a la vista de Horacio, que ya lo tenemos en pantalla. Bueno, buenos días. Les agradezco que hayan respondido a esta invitación. Y bueno, el tema es un poco juntarnos y poder compartir el atractivo que tenemos en nuestra provincia y específicamente en el Parque Luro. Vamos a la primera. Para empezar vamos a ubicarnos un poquito donde estamos, porque es muy importante definir y ver dónde estamos para poder llegar a hablar de estas maravillosas aves que nos acompañan, ¿no? Siempre decimos que en la naturaleza es muy importante considerar, para ubicarnos siempre, el clima, considerar el suelo, esas relaciones que se van dando entre el clima y el suelo, es la que nos da la vegetación, y esta vegetación es la que nos va a dar a través de la oferta de alimento, la oferta de lugares para refugio, para reproducirse, es la que nos va a dar el tipo y la cantidad de fauna que tenemos. Bueno, ya que estamos en esta, acá donde tenemos una panorámica así muy, muy linda del parque, podemos ver estos caldenes. Nosotros estamos ubicados en el centro de la provincia de La Pampa, y podemos ver en este caldenal que se ve, en el centro del caldenal, una faja de agua, es un valle. Es un valle con una diferencia notable de altura. A veces nosotros cuando hablamos de La Pampa pensamos, La Pampa, pensamos en algo muy plano, en algo muy chato, pero no, este valle es un valle muy profundo, entre el borde de la laguna que se está viendo allí en la imagen, y la parte alta, que aquí la llamamos planicie, es muy parecida, digamos, a ojos vistas, así en forma, a lo que es una meseta, digamos, patagónica básicamente. Esta planicie cae en el valle y tiene 80 metros de desnivel. Es un desnivel importante. La laguna está más o menos a 120 metros sobre el nivel del mar, y la parte alta, la planicie, estamos a 200 metros. Entonces se configura todo un espacio muy rico y muy lindo, y esas aguas que se ven allí son aguas de acumulación de lluvia, ¿no? Es una laguna temporaria, y esto nos va definiendo un poco los ambientes del parque. Tenemos el bosque de Caldenes, tenemos en el fondo del valle esa laguna preciosa, y a los costados del bosque, de la laguna, siempre hay formaciones arenosas en la Pampa, lo que aquí llamamos los médanos. Así que más o menos ese es el paisaje que tenemos en el parque. Un gran bosque de Caldenes, una laguna temporaria. Pero técnicamente siempre advertimos que en realidad estamos hablando de un bajo salino inundable, es decir, hay épocas con agua y épocas sin agua. Y la fauna, especialmente las aves, que es lo que nos convoca hoy, están adaptadas perfectamente a este tipo de funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Podemos pasar a la otra. Vamos a ver ahora ahí donde estamos. Nosotros estamos, allí tenemos una fajita, digamos, identificamos claramente
lo que es la provincia de Buenos Aires y lo que es la provincia de Buenos Aires, toda la zona central de Buenos Aires. Nosotros estamos ubicados en esta faja verdosa, que es una especie de medialuna. Los que trabajamos en naturaleza, siempre hablamos de la famosa medialuna boscosa que rodea el pastizal de la zona de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Nosotros estamos ahí más o menos ubicados en esta zona, en lo que es lo que nosotros llamamos la provincia del Espinal, es decir, en la naturaleza, así como en las divisiones geográficas y políticas, como tenemos países, provincias, dentro de las provincias, en nuestro caso departamentos, en otros lugares distritos, partidos. Bueno, nosotros estamos en lo que se llama la provincia del Espinal, es esta medialuna que rodea el pastizal pampeano, digamos, y tenemos una continuidad hacia el norte, con otra vegetación, con otra vegetación boscosa, que es parte del Gran Chaco, y todos formamos un dominio, que es el dominio chaqueño. Eso es hacia el norte. Y esta continuidad de árboles y de bosques hacia el norte y hacia el noreste, es muy importante básicamente en las aves, porque esto se transforma en un camino, en una especie de calle, un corredor, decimos nosotros, por donde bajan especies, tanto de esta zona mesopotámica como del norte, a nuestra provincia. Y esto es una riqueza muy grande. Y hacia el oeste estamos conectados con el Jarillal, podemos decirlo así para hablar en términos más claros, más vulgares, digamos, lo que se conoce como el monte occidental, el Jarillal. Y fíjense que el Jarillal tiene una continuidad hacia el sur y hacia el norte bastante interesante, y después ya vamos a una formación cada vez más pobre en vegetación hacia el oeste. ¿Por qué mencionamos esto? Porque al estar ubicado en esta zona donde nos estamos moviendo con el cursor, podemos considerar que la Pampa, que esta parte de Parque Luro en especial, es como un punto de encuentro para distintos tipos de aves. Es un punto de encuentro para distintos tipos de aves. Y a lo largo del año tenemos, en el verano, especies que bajan del norte a comer insectos, a nidificar, y en el invierno tenemos especies que vienen de la cordillera de los Andes y especies que vienen de la costa patagónica hacia nuestro lugar, siempre escapando del frío, ¿no? Buscando refugio, escapando del frío, así como nosotros. Hace un poco de frío, nos vamos hacia donde hace un poco más de calor. Bueno, las aves tienen ese movimiento, por eso es importante saber dónde estamos situados. Esto nos da una zona de una riqueza impresionante de aves. Nosotros tenemos alrededor de el último trabajo que hemos hecho sobre los trabajos anteriores de investigación, estamos hablando de más de 180 especies de aves. 180 especies de aves, que es una gran riqueza. En Argentina siempre se habla, términos un poco más, un poco menos, unas 1000 especies, así que en la provincia estamos viendo que tenemos alrededor de, en Parque Luro, y si contamos algunas especies que nos están próximas a donde estamos nosotros, podemos llegar a estar en un cuarto capaz de toda la población de aves de Argentina. Bueno, ya viendo esto un poco lo que es el Parque Luro, tenemos una imagen de un sector de fácil acceso, porque el Parque Luro, ¿qué nos ofrece para ver aves? Nos ofrece estar en una zona de muy fácil acceso. Estamos ubicados a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional 35, por un camino asfaltado, lo que nos da una accesibilidad, es decir, es muy fácil llegar, muy fácil acceder a esta área protegida, la Reserva Provincial Parque Luro, muy fácil acceso. Estamos sobre la misma ruta nacional y tenemos un área con buenos servicios, un restaurante, cabañas, camping, mesas como para preparar nuestra comida, si nos permite pasar un día muy bien. Y lo que tenemos en imagen son unos caldenes, que es el árbol típico acá de la provincia de La Pampa, que es una especie, que así se lo ve con un follaje verde muy bonito, follaje de una primavera tardía, muy bonito. Así que esta es una oferta de alimento, de comida y de refugio muy grande para las aves. Y este lugar que está aquí, que es un lugar muy concurrido,
es un muy buen lugar para ver aves. Fíjense, estamos hablando de un espacio muy abierto, nos permite caminar tranquilamente, nos permite sentarnos, nos permite disfrutar de las aves en lugares que cualquier persona que se pueda desplazar, puede llegar a disfrutar de esta observación de aves. Esto es muy importante decirlo porque en el parque tenemos bastante desarrollado el tema de la accesibilidad, es decir, para la gente que tiene capacidades reducidas, ¿no? Podemos hablar de gente que tiene dificultad para caminar, esos problemas de rodilla, caderas, problemas que tienen que desplazar aún en sillas. Fíjense en que en esta zona son zonas de baja pendiente, por lo tanto, estamos con un lugar muy accesible para todos. Y estos árboles, que son nativos, los caldenes, y son, como se ve en la imagen, son árboles grandes. Esto es muy importante en la observación de aves. Tener vegetación autóctona, como son los caldenes, de muchos años, y si es posible separado, porque esto nos permite una gran amplitud visual, permite situarnos y poder ver cómo se desplazan las aves. Vamos a la siguiente, ¿no? Fíjense, acá tenemos otro paisaje. El anterior era de una vegetación muy verde, y acá tenemos otra particularidad. Esto es invierno. Se ve en el abrigo, la gente caminando, y los árboles sin hojas. Y bueno, pensaron, pero si no tenemos hoja, no tenemos árbol, no tenemos aves. Bueno, es otro momento del año. En invierno es cierto, hay menos aves, pero no es notable. Si en una salida de invierno prácticamente podemos, en una salida diaria, 30 especies distintas podemos llegar a ver. Los árboles, ¿qué nos ofrecen? Al no tener hojas, la visibilidad, es decir, podemos ver mejor entre el ramaje, entre las copas. Entonces es fácil avistarlas a las aves. Y ya vamos entrando en algunas de las particularidades que tiene la observación de aves. Siempre que hablamos de observación de aves, de salida de observación de aves, hablamos de grupos pequeños, y más en estos tiempos. En estos tiempos estamos trabajando en protocolos de lugares abiertos, con distanciamiento, y siempre hablamos de grupos pequeños. Esto es imprescindible para ver aves. Y bueno, y tenemos senderos preparados para caminar y poder avistar. Vamos a la siguiente. Y aquí, en el anterior, por favor, antes de entrar a las grandes familias, tenemos un vistazo de lo que es el salitral. Hay una parte, en la parte inferior de la pantalla, digamos, un camino, y en la parte superior el mismo bajo salino, pero sin agua. Entonces, ¿esto qué es? Son dos hábitats, dos lugares muy distintos para las aves. Y esto es parte de lo que nos da la riqueza. Hacia arriba, a la derecha en la imagen, podemos ver el bosque que se acerca al salitral. Es decir, fíjense, en pequeños espacios podemos tener distintos ambientes donde podemos llegar a observar las aves. Y esto de movernos en pocas personas es lo que hacemos en el parque. En el parque, cuando los vamos a invitar ahí, cuando llegan, hay un lugar de encuentro que tenemos, que es el centro de interpretación, un lugar acondicionado, muy lindo. Y después de ahí sí salimos a caminar a puntos estratégicos. Esto de las aves tiene esto de lindo. Siempre son grupos pequeños donde nos vamos a mover. Generalmente hay tiempos de mucho silencio y hay transiciones, y cuando vamos de un lugar a otro, que nos permite ir charlando, compartiendo cosas. Y las aves, si tienen algo en particular, es que son articuladoras, digamos. Las aves siempre nos dan un concepto básico de cómo miramos la naturaleza, los que estamos inmersos en la naturaleza, como un todo. Y las aves articulan esas distintas partes del todo. Tienen esa particularidad las aves. Tienen esa particularidad tan linda que es articular todo lo que los rodea. Y bueno, por eso las salidas de aves son... Realmente las aves siempre nos remiten a un sentimiento básico de libertad. En estos tiempos de estas pandemias, he tenido la suerte de tener un patio y poder salir al patio en las épocas más duras de la pandemia. En nuestro lugar estamos ya en una etapa de flexibilización, pero el poder salir al patio y mirar las aves pasar siempre nos remiten a un concepto de libertad. Las aves siempre son sinónimo de
para compartir charlas y verle algunas virtudes, algunas cualidades, pero la libertad es la que siempre salta. Las aves son sinónimos de libertad. Siempre las aves son sinónimos de libertad. Cuando empezamos a hablar de las aves, decimos, bueno, pero ¿cómo las empezamos a ver? ¿Cómo las empezamos a distinguir? Yo siempre recomiendo, bueno, lo primero es empezar a mirarlas, disfrutarlas, ver comportamientos. Y después vamos a empezar a ver cómo se llaman. Las aves son articuladoras, de años de observación, de costumbres, de conceptos que nos transmiten. Son muy importantes en lo que es el patrimonio cultural. Y bueno, y siempre nos van a articular, nos van a llevar a hablar con gente que las conocen, que ha observado comportamientos buenos, comportamientos malos, y así vamos transmitiendo conceptos, ¿no? Y después, siempre le aconsejamos a aquellos que van a empezar, que un poco está destinado esto de decir, bueno, abrimos el parque y los estamos esperando para ver aves. Eso es lo que queremos, a todo. Sé que en la charla he visto algunos invitados y sé que hay algunos que son ya más expertos, otros que no conozco y que me imagino que algunos se estará iniciando, estará pensando qué será de esto de ir a ver aves. Bueno, en el parque los esperamos y lo primero es ir acostumbrados a tener una libretita con un lapicito en lo posible, sin una lapicera, pero siempre los naturalistas de campo, como pomposamente nos definimos, hablamos de las libretas de papel con lápiz. Más un día como hoy, aquí está lloviendo, hay una llovizna, y si salimos a ver aves y hay mucha humedad, el lápiz no se corre, entonces tomar datos con lápiz es fabuloso. Y bueno, y empezar a notar, ¿qué vemos? Bueno, estamos viendo ahora un ave bastante común aquí en nuestra zona. Nosotros aquí en la zona le decimos cachilote. Otros le dicen chorloco, cacholote, tiene varios nombres comunes. Y el nombre común es muy importante por el tema de esto que yo les digo. El nombre común transmite mucho del patrimonio cultural. Y es muy importante preservarlo. Porque cuando estamos diciendo cachilote, no lo estamos diciendo nosotros, lo estoy diciendo yo, lo está diciendo mi abuelo, mis tíos, toda la comunidad dice cachilote, la comunidad local. Después en otro lugar les dice otro nombre, pero es muy importante esto, conservar el patrimonio y conservar estos nombres. Para eso las especies tienen nombres científicos. Este tiene un nombre científico que es, bueno, yo soy Horacio Riesco y de acuerdo a mis etapas en la vida tengo varios sobrenombres, qué sé yo, pero los que más me conocen, los cercanos, según la etapa de mi vida, qué sé yo, Checho, cuando jugaba al fútbol, en una etapa de mi vida, otros sobrenombres, Checho, Goro, no sé, varios sobrenombres que Mono, los más chicos, seguramente el grupo social, de acuerdo a la época, me conoce por ese sobrenombre. Ahora sí dicen Esteban Horacio Riesco, que es el que tengo en el DNI, todos me ubican. Las especies, tanto las aves como las plantas, los animales grandes, tienen un nombre que se escribe en latín, que es el que nos sirve, como el nombre del documento, es con el cual nos identifican en todo el mundo. Y se escribe en latín por una convención, porque se puso así, ¿no? El nombre científico es Pseudoseisura lefotes, mejor cachilote, y alguna vez vamos a acordarnos que no. Pero bueno, ¿y por qué puse esta familia? Los furnáridos. Porque cuando salimos a ver, para identificarlos, tenemos que empezar a ver. Y bueno, tiene un color muy particular, esta familia, son esos colores marrones, con algunas plumas, un tinte así, color ladrillo, rojizo. Y si los pudiéramos escuchar cantar, el canto es muy, muy estridente, muy estridente. Se sienten fácilmente. Pensemos en esas familias que nos rodean, nuestras familias, nuestros conocidos, que son de hablar fuerte, así, muy chistosos, y los escuchamos de lejos. Bueno, esta familia reúne esas características. No es que lo estoy estigmatizando, pero estoy dando algunas particularidades de los furnarios. Colorcito marrón, canto fuerte, tamaño grande. Referencio al gorrión como
más o menos lo conocemos todo, para los que están en estos son mucho más grandes que el gorrión, y son muy notables. Acá tenemos el cachilote, el hornero, son parte de esta familia, el hornero, la bandurrita, son especies, fíjense, son todos, predomina estos colores, esos colores marrones, realmente gargantas blancas, pero son colores marrones y cantos estridentes. En la anterior, anterior a los tiranios, la anterior, ahí donde está la bandurrita, la bandurrita, el hornero, hablamos de esta nomás, nos remonta a estas especies notables, típicas del bosque pampeano. Cuando pensemos en el hornero, no hemos puesto, son las fotos más comunes, tal vez los conocen, pero las aves siempre han sido de inspiración. Y bueno, y esto nos permite charlar, ver y aprender, y inspiración y modelos de vida, ¿no? Por ejemplo, siempre pensamos en el hornero. Yo siempre me pregunto, una pregunta existencial que tengo, ¿cómo hace el hornero para construir su nido? El hornero nace en un nido ya hecho, es decir, no ve a su papá y a su mamá construir el nido. Esto es una tarea notable, ¿no? Que por ahí en primavera no nos lleva más que a detenernos y mirar y ver cómo va y corta un pastito, ese pastito lo pasa en el barro y va construyendo esa casa de barro y pasto que se seca, es una casa que no le pasa el agua, la suelen hacer en 15 días. Y yo siempre digo, si miramos las aves podemos replantearnos muchas cosas de nuestro vivir, ¿no? Es decir, cómo en 15 días pueden hacer una casa con el material que tienen alrededor. Y bueno, para muchos es inspiracional. Siempre dicen que no es bueno hacer las autorreferencias. Yo les digo lo que hice. Me inspiré, hicimos una casa de barro con el material que nos rodeaba, y es bárbara, con techo vivo, y la pudimos hacer nosotros con nuestras manos. La inspiración fue el hornero, la verdad, fue el hornero. Así como este pajarito tan chiquitito, una pareja, el macho y la hembra, hacen su casa para albergar la cría, con lo que tiene la mano. Y sé que hay otros que están en línea, otras que están en línea, que también han hecho su casa con barro, y bueno, y eso nos alegra. Y los pajareros, los que andamos a campo, solemos tener estas costumbres inspiradas en esto, ¿no? Inspiradas en las costumbres y en las cosas de las aves, que son las cosas que van saliendo a medida que hacemos la visita. En la próxima ahí veíamos uno chiquitito que también nos inspira. Y ahora estamos prolijitos porque estamos dando una videocharla, pero bueno, el copetito se llama coludito copetón. Fíjense que tiene una cola larga y copete. Bueno, este es muy simpático, es muy chiquitito, más chiquitito que un gorrión. Y bueno, y acá les comento otra cosita que suelen ver que por ahí si se acercan a algún libro, a alguna vía, le van a decir cola larga, cola corta, tiene un copete. Cuando habla de copete es fácilmente distinguible. Por ejemplo, el copete que se ve y claramente, cuando habla de copete habla de eso. Si las plumitas de la cabeza se levantan. Y si miramos la cola se ve una cola larga. Pero ¿qué es larga? ¿Qué es corta? ¿Qué es normal? Cuando vayan a algún sitio a buscar algo, si empiezan a ver aves para saber qué es, si se tiene la cola larga, tienen la cola corta. Cuando habla de larga o de corta, hace referencia al tamaño de la cola y del cuerpo. Cuando es más grande que el cuerpo, ahí decimos cola larga, como en este caso. Si fuera más cortita, como otros que se van a ver por ahí, tal vez el anterior, no recuerdo. Pero bueno, cuando la cola es más corta que el cuerpo, hablamos de cola corta. Y este es un precioso coludito copetón, color marrón, con algunas plumas rojillas, parado sobre una rama de sombra de toro, que es también una planta autóctona de nuestra reserva, de nuestra provincia de La Pampa, en la zona central. Nosotros le decimos sombra de toro, y esto es lo que yo le digo el nombre científico, que a veces dicen, ¿es la misma sombra de toro del litoral? No es la misma sombra del toro del litoral. Esta sombra de toro, por ejemplo, en la zona cuyana, acá ya le dicen peje. Hay un sitio, los pejecitos, los pejes, hay varios sitios. Ese es el nombre vulgar, peje, sombra de toro. Bueno, y en las culturas originarias algunos lo llamaban pachaguá. Fíjense en cómo tenemos distintos nombres vulgares, pero bueno, para eso decía lo del nombre científico.
Por ahí seguramente cuando se acerquen a ver aves o plantas van a decir, otra vez estos nombres en latín. Pero es eso, es para unificar. Esta es la Yodina rombifolia. Bueno, seguimos adelante con las otras y pasamos al segundo grupo, el de los tiránidos. Estoy hablando de algunas familias de las más importantes, que son de las más importantes que tenemos para identificar. Y puse uno bastante común, el venteveo. El venteveo es parte de este grupo que se llama tiránidos, como dice ahí el título. ¿Y qué particularidad? Los otros tenían la particularidad que eran marrones, con canto estridente, y la particularidad es el pico. El pico adaptado para cazar insectos. Estos son cazadores de insectos. Los flycatchers, los cazadores del aire, conocidos por ahí en las guías, muy buscados por los turistas que vienen de lejos a verlo, porque son americanos esto. Y para nosotros que son tan comunes, pensar que la observación de aves, es un atractivo, es un producto también, y viene gente, los ingleses son muy aficionados a venir, y en el parque a lo largo del año siempre recibimos turistas extranjeros que vienen a ver aves. Varios, no puedo decir cuántos, pero más de una decena seguramente al año tenemos, y hay años más, años menos, pero siempre vienen a ver y a buscar especies emblemáticas, particulares, que para por ahí nosotros son tan comunes, pero para otros es un atractivo y se hacen un tremendo viaje para verlos. Esto lo digo también para que sepamos revalorizar los recursos que tenemos en el lugar. Esta observación de aves nosotros hacemos en la Reserva Provincial, pero en cualquier sitio es un atractivo que lo podemos transformar en un producto si lo trabajamos un poco. Y para destinos que se están desarrollando, es muy importante el tema de la observación de aves, y piensen que una observación de aves va a poder, digo porque sí que hay algunos referentes locales que están de turismo, están haciendo la charla, esto se puede llegar a transformar también en un tiempo de permanencia de los visitantes en el lugar. Volviendo a los tiránidos, el pico. A los tiránidos los caracteriza el pico. Es el venteveo, tal vez uno de los más grandes. Nosotros aquí le decimos venteveo. Bueno, tiene varios nombres, pito Juan, bicho feo, según la zona del país donde lo veamos. Los tiránidos son muy, muy numerosos. Son la familia más numerosa que vamos a ver en nuestra zona. Esta es la calandrita, el nombre vulgar. Aquí, para ir ejercitando un poco, ¿cómo la podemos identificar? Primero el pico. Cuando miramos una ave, decimos, ¿pero dónde lo buscamos en una guía que tiene 1000 pajaritos? El pico. Ese pico nos va a llevar a que es del grupo de los tiránidos. Es un pico aplanadito, chiquito, para cazar insectos. Después empezamos a ver, cuando lo vimos, en la libretita notamos el tamaño. Si no somos buenos para las medidas, podemos poner más chico que un gorrión, más grande que un gorrión, o algo que nosotros tengamos bien referenciado. En este caso es un animal pequeño, más chiquito que un gorrión, y otra característica notable es, tiene una panza amarilla, más el pechito se va haciendo más clarito, la garganta distinta, y una cola larga, y un color notable en la cola, bien diferenciable. Entonces, con esto nos podemos acercar a las guías de aves. Nos podemos acercar, hoy día hay aplicaciones, Aves Argentina, entrando a Aves Argentina, nos podemos descargar una aplicación que es gratuita, que nos permite llevar la guía en el celular. Entonces, eso es de gran ayuda y nos permite acercarnos más a conocer las aves, las costumbres, identificarlas. Esta era la calandrita. Y ahora pasamos a uno que, bueno, ya con solo verlo, es una belleza notable, ¿no? Ese rojo, sin palabras. Y ese plumaje, con ese rojo, es un plumaje que nosotros decimos nupcial, porque las aves tienen esto. Sus mejores plumas, sus mejores colores los llevan en la época donde tienen que salir a conquistar su pareja, digamos. Generalmente en las aves, los machos son los más coloridos, los más vistosos. En este grupo de aves, esto para ir viendo un poco así, sí, las hembras como tienen que empollar, se quedan en las ramas, en los nidos, son más grises, pero vamos a hacer una salvedad en estos tiempos,
Tenemos el grupo de los ñandúes, donde los que empollan y los que crían son los machos. Eso es para que veamos un poco de las responsabilidades, ¿no? Si no vamos a saltar en estos tiempos que siempre estamos con estas cosas, pero bueno, eso es un poco poner un poco de humor a la charla. Este es un macho de churrinche, entonces. El nombre vulgar es, el nombre científico, Pyrocephalus rubin. Pyrocephalus, de cabeza de fuego, rubino. Una cabeza de fuego en un rubí sería más o menos castellanizado, que lo describe perfectamente. Este aparece por acá después de la primavera, es migratoria. En las aves tenemos eso, ¿no? Las aves, por ejemplo, al cazar insectos, en invierno, ¿qué harían? En dos circunstancias, ¿no? Nos quedamos ahí a ver qué nos provee o nos movemos. Esto nos muestra un poco, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esta realidad o nos movemos a otra donde nos podemos desarrollar? Y esto nos implica movimiento, estas aves nos enseñan movimiento, moverse. El churrinche lo tenemos aquí desde septiembre, tal vez hasta mayo más o menos, muy activo en primavera, verano, muy fácil de observar, porque al cazar insectos anda en lugares abiertos, y con ese color no pasa desapercibido para nada. Cuando llega el invierno migra, Brasil, llegan hasta Venezuela, con ese cuerpito tan chiquitito, es más chiquito que un gorrión. Ese es el churrinche. Vamos a ir pasando rápidamente algunos y haciendo algunos breves comentarios. El piojito, también, fíjense en el piquito plano, como todos los otros, un piquito plano para cazar insectos. Este es la más chiquitita de las aves, 9 centímetros. Es el más chiquitito. Para los más entrados en años, antes le decían pancita de agua también, porque el gorjeo, el canto es muy similar a unos juguetes que nos compraban a los más grandes, y algunos deberán no conocerlo, pero los más grandes sí. Era un pajarito plástico que le echábamos agua, soplábamos, y el sonido que producía la entrada de aire y el agua que tenía en la pancita era muy parecido al gorjeo del piojito, que es la más chiquitita de las aves, 9 centímetros. Dentro de los tiránidos tenemos este otro, que es una belleza. Este es el fiofío. Fíjense en siempre lo mismo. El pico fino para cazar insectos. Son todos muy parecidos, fíjense, pero por ahí siempre vemos, ¿qué le vemos? Miren el ojo. Si ustedes miran la zona, los observadores ya decimos perioculares, ¿sí? Alrededor del ojo, lo van a notar, ustedes lo ven en la naturaleza y lo notan. Tiene ese pequeño aro amarillento, típico del fiofío. Este es migratorio también, patagónico, y después migra por comida. Y estos son impresionantes, estos recorren todo Sudamérica, Pensemos en una avecita de esta muy común, por ahí la pueden ver. Acá en el bosque también suele ser muy común, pero en los lagos, si ponemos cuidado, lo vamos a ver en la zona del bosque andino patagónico, un poco una meseta donde haya un poquito de agua, migran, los vemos en La Pampa, los vemos en Uruguay, Brasil, Venezuela, es decir, recorren toda América, y son impresionantes estas aves. Esto es chiquito, es del tamaño de un gorrión, un poquito más chiquito, digamos, pero más o menos ahí, como un gorrión, y son migratorios. Y piensen a nosotros, a veces nos cuesta ir hasta la despensa caminando, ¿no? Para ejercitarnos un poco, y somos por ahí un poco haraganes, y el auto, la bicicleta, se mueven para buscar comida, y siempre son inspiracionales. Un pajarito de esto por día puede llegar a volar 600 kilómetros por día en su migración. Es impresionante. Y la población, recuerdo haber leído hace un tiempo, comentando con una investigadora, hablan de más de 200 millones de fío moviéndose por todo Sudamérica. A veces no tenemos idea de todas estas cosas. Por ahí son datos, pero son estremecedores. 200 millones de aves, de pajaritos moviéndose de un lado para otro en busca de comida. Y tienen esta particularidad, este grupo, los tiránidos. Bueno, esta no es un tiránido, podemos volver un poquito al fiofío. Tiene la particularidad de comer insectos. Fíjense en estos bichitos que comen como 300 bichitos por día. Piensen,
en el verano, todos estos que nos rodean, los que viven cerca nuestro, en un día se comen 300 bichitos. Nosotros decimos, en 10 días estamos en 3.000, en 100 días 30.000. En todo el verano se comen más de 100.000 mosquitos que nos rodean. Estamos hablando del control biológico, por ejemplo, de mosquitos. ¿Cómo nos ayudan? Y si queremos que nos ayuden, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que preservar, tenemos que mantener los lugares donde viven. Por eso son importantes las plantas, las especies nativas, los árboles, donde ellos se mueven, que haya lugares de comida, que es insectos. Si lo queremos ver aún desde el punto de vista económico, siempre decimos, ¿no? La repelente que nos ahorramos con estos pajaritos que nos rodean, el churrinche, el venteveo, todos son controladores de insectos. La que seguía es una muy común para nosotros, ratona, ratita, nombre vulgar, troglodite, Sidon. Esta es universal, esta la encontramos en todo el mundo, por eso la uso. Y es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Suele andar en las paredes comiendo arañas, y también muy chiquitita el chercán de la cordillera, y un trino muy, muy, muy agradable. Bueno, y llegamos a estos otros que son tal vez los que más prensa tienen, porque fíjense, tienen un pico distinto. Miren el pico. Siempre cuando empezamos a ver aves, vamos a mirar los picos, que es lo que más nos permite el tamaño. Este es grande, más grande que un morón. Es una familia que se llama emberícidos. En general, ¿estos qué pasa? Cantan muy bonito. Pero ese cantar tan lindo también es un poco su condena, ¿no? Porque los cazan para ponernos en jaula, y bueno, y eso ha hecho que disminuya mucho el número, aunque en los últimos años, gracias al control y a la educación y a un montón de factores que se han reunido en campañas por preservarlos, ha ido aumentando el número. Este es el cardenal amarillo, tal vez de las aves canoras, la más simpática, la más bonita, la que más lindo canta. En el parque con guía acompañando, es altamente probable de ver, nidifican en áreas en el área que se puede circular en el parque, lo que llamamos el área de uso público, y un poco la estrella también de lo que más vienen a buscar al parque cuando vienen a ver aves, en general son los cardenales. Otro que tenemos acá, que es bastante, no es tan fácil de ver, pero fíjense el pico, piquito de oro. Es decir, ¿por qué les mostramos esto? Porque vamos viendo que, mirando alguna de las particularidades, si observamos todo el pecho gris, la panza blanca y un pico notable amarillo, cuando vamos a la guía, es muy difícil ubicarlo, el piquito de oro. La próxima tenemos otra canora muy bonita, el picahueso. El picahueso, para nosotros picahueso, es una canora muy bonita, está en el parque, por ahí no es tan fácil verlo, por ahí lo podemos escuchar. Cuesta más verlo, pero sí lo podemos escuchar al picahueso. Es un canto muy bonito, y es un ave grande, mucho más grande que un gorrión. Y este es uno, tal vez, de los más comunes, el chingolo, el chingolito. Es un ave también típica acá de la provincia de La Pampa. Es un ave pequeña, un poquito más chiquita que un gorrión, o ahí como el gorrión. Y bueno, y ahí se le ven algunas particularidades, el plumaje, el copete, el tamaño de la cola, el color de la panza. Son las particularidades que nos... fíjense, cuando nosotros vemos el lomo, por ejemplo, las plumas que tiene sobre el cuerpo, nosotros decimos el lomo, ¿no? Vamos a ver que hay de distintos colores, tipo así medio barreado, por ahí puede decir en una guía si se acercan. Sí tiene notable, entre la cabeza y el cuerpo, una especie de collar, una garganta blanca. Y si ustedes anotan eso, yo vi un pajarito que tenía el lomo así, medio marrón, pluma marrón y negra, así como batarás, decimos una zona, algo así, o barreado, como con sus palabras, lo que le salga en el momento. Porque es muy difícil cuando lo estamos viendo abrir una guía o una aplicación y poder llegar a encontrarlo. Por eso el anotador. En un anotador, si podemos, lo dibujamos así como podamos, un pequeño, fíjense, esto es una especie de óvalo, podemos hacer el cuerpo, un circulito en la cabeza y un dibujo de la cola. Es muy fácil dibujarlo así como para identificarlo. Arriba del óvalo
hacemos las manchitas barreadas y anotamos la panza blanca, el pecho blanquito, tiene un collar, una garganta, usen referencias de su cuerpo, una garganta blanca, el pico, y si lo escuchan cantar, así canto lindo, agradable, melodía, es melodioso, el chingolo. Y el chingolo también, esto de que las aves siempre se les ha usado también como que traen mensajes, ¿no? Mensajes de lo que va a venir en la naturaleza. Y los que vivimos acá en La Pampa, en nuestra zona, sabemos, chingolo canta a la noche, al otro día hay viento, y no falla. Es así. Este es el Cabecita Negra, también otro cantor de la zona nuestra. Tenemos muchos cantores. Nosotros ahí en la reserva tenemos muchos cantores, muchas aves cantoras y personajes cantores. Tenemos cantores santiagueños y tenemos cantores de esto, como el Cabecita Negra, el Cardenal, el Picahueso. Es decir, hay muchos cantores en la reserva. Este es otro de los cantores, el Cabecita Negra. Esta otra que le decimos Monterita, y acá en la zona le dicen Vizcachita. Yo siempre soy de esto de rescatar los nombres vulgares, digo, ¿no? Para nosotros en la zona es Vizcachita. A los que conocen es pequeño, más pequeño que un gorrión, y si miran la cabeza van a ver que es muy similar al dibujo que tiene en la cabeza la vizcacha. Y ahí el nombre, Vizcachita. Está la Monterita, será que es fácil ahora en invierno, en bandaditas, se la va viendo muy fácil ahora en invierno. Y no podemos estar hablando de todo, vamos a terminar, porque pusimos otra familia, y acá hay uno también. Uno cuando los ve, yo cuando los veo y veo la belleza de estas aves, digo, nos marcan un poco dónde estamos nosotros, ¿no? Para nosotros esta es una familia que hay 2 especies en toda la Argentina, ¿no? Nosotros le decimos quejón, por ahí en las guías va a aparecer como cortarrama, y en la zona cordillerana hay uno muy parecido, que es la rara. El quejón es impresionante, y el bosque se llena de su canto, que asemeja una queja. En realidad es un canto nupcial, es para atraer la hembra, porque es el macho, y la primavera y el verano de nuestro bosque de Caldenes está lleno de poblado del canto de los quejones. Tal vez es el canto más audible, más fácil de distinguir, y por ahí, bueno, es un poco arisco para las fotos, pero bueno, para verlo, que es nuestra primera instancia, es fácil verlo y más fácil oírlo. No nos podemos ir de la charla sin hablar un poco de las rapaces. Este es el carancho. El carancho es grande, muy grande, es tal vez de las aves, de las fácil de ver, de las más grandes, y es de las rapaces, de la familia, del grupo de las rapaces, digamos. Estas son las que vuelan alto, son cazadoras. Si miramos un poco el pico, vamos a ver en el pico, una especie de gancho se ve allí, es un pico muy potente, eso es para romper tejidos, ¿sí? Estos pueden comer animales muertos o pueden cazar también. Y eso es para romper ahí la carne, el tejido y comer, ¿no? Desgarrar. Desgarrar. Y si lo miran, ¿qué anotamos? Y lo que yo les decía, miren, esto es el pecho, como nosotros, el pecho, ¿no? El pecho que a veces se confunde con la panza, como nosotros. El pecho barreado, la panza barreada, es grande, van a ver el pico ese con gancho, y esta parte naranja, que si se enoja se pone más naranja todavía. Así como algunos cuando nos enojamos nos ponemos rojo. Bueno, esto se enoja y se le pone esta parte del pico un color naranja más intenso. Y las rapaces en el parque son muchas, variadas, y a los que nos visitan, y siempre les damos un plus. Tenemos como una chapa. En nuestra zona, un poco más al oeste del parque, está el águila coronada, una de las águilas más grandes, más bonitas que tenemos. Y bueno, y a los que nos visiten, tenemos una información de un lugar que está por camino asfaltado, unos, serán, sacando cuenta rápidamente, unos 70, 80 kilómetros hacia el oeste, sobre la misma ruta, o 100, un lugar donde se pueden mover y hay probabilidades de avistar águila coronada. Pero ese dato se los damos al que nos visite. Seguimos con la próxima. La lechucita, otra pequeña, muy asociada también al bosque de Caldenes, son nocturnas. Yo digo, una de las investigadoras más notables de coleópteros, es decir, cascaruditos que tenemos en la zona. Ustedes no se imaginan la cantidad de especies. Si esta ¿qué hace? Se comen los bichitos, en verano come muchos bichitos. Cascarudos, coleópteros mismos, ¿no?
se comen esos cascaruditos que andan volando por allí, la parte que digieren pasa a su cuerpo, lo que no digieren, las cáscaras duras de las alas, una especie de una regurgitada se llama, la expulsa, están siempre cerca de la cueva. Y los investigadores, vamos allí, desarmamos esos bolos, y aparecen especies de insectos que no se tenían determinadas. Son una ayuda notable de los investigadores, bueno, y son una ayuda notable en el control de roedores también, porque en invierno, cuando se acaban los insectos, son capaces, uno las ve volar con ese vuelo torpe, con ese vuelo así, no es el vuelo ágil de un halcón, pero son capaces de cazar murciélagos, por ejemplo. En la dieta de las lechuzas nos han aparecido murciélagos. Es una de las particularidades de la lechuza, que allí en el parque son de fácil observación las madrigueras y las joyitas de la lechuza. Otro párrafo aparte son para estos los carpinteros. En el parque tenemos 3 especies, el de nuca roja, fíjense, lo vemos, lo vamos a ver, que podemos anotar en nuestra libretita cuando empezamos, un pajarito subiendo por el árbol con un pico notable, y en la cabeza lo que más resalta es, detrás de la cabeza, la nuca roja. Y con esos datos y apoyándose como se apoyan los árboles, y se ponen cuidado las patas en forma de garra, y una tercera pata artificial, podemos decir, la cola. Si miran la cola apoyada notablemente sobre un árbol vertical. Si usan la cola, de pata. Tenemos 3 especies, el carpintero nuca roja, el carpintero común y el carpinterito bataraz. Son las 3 especies que podemos ver en el parque. Otros que son notables en el parque son los chincheros. Hay 2 chincheros, también son muy parecidos a los carpinteros. Si miramos, vemos otro pico mucho más largo, el pico mucho más largo, no preparado para buscar la parte más blanda de la madera, sino para meterla en los intersticios, ahí en la rajadura de los troncos. Y lo mismo que el carpintero, la cola apoyada sobre el árbol, sobre la rama, y las patas bien agarradas. Chinchero chico, chinchero grande, 2 especies que se pueden llegar a ver en el parque con relativa facilidad. El ñandú, no nos podíamos ir de la charla sin hablar del ñandú, es la más grande de las aves, notable, bien nuestra, nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, es un atractivo. El ñandú es un ave a partir de la capacidad de volar, es muy raro, pero bueno, hay un ave que no vuela. Entonces decimos, bueno, hay aves que no vuelan, hay aves que viven bajo tierra, como las lechuzas. Sí, hay aves en todos lados. Y el ñandú es muy grande, y en el parque, en los lugares abiertos del parque, se lo suele ver, hay épocas del año que se lo ve más, se lo ve menos, y el ñandú tiene una raigambre muy grande con la gente, con la cultura, está muy metido en la cultura de nuestra región, ya los pueblos originarios, ya tuvimos una charla muy linda con una instipante, es decir, la costumbre de estos cambios de ciclo, y el choique purrún, el baile del choique, el baile del ñandú, está con todos sus mensajes espirituales y costumbristas de transmitir un montón de cosas a otras culturas, ¿no? Y el ñandú también lo podemos ver en el parque. Y nos queda la laguna, el ámbito de la laguna que no hablamos mucho, pero la laguna, digamos, la estrellita de la laguna son los flamencos, que los tenemos durante casi todo el año, suelen irse a nidificar a otro lado y después vuelven. Ahí detrás del que está en el centro de la foto se ve uno con menos color, es un pichón. Se van y vuelven con los pichones, es decir, a veces se suelen ir en la época de pleno verano y ahí nomás vuelven. Pero los tenemos durante todo el año con ese color rosado. Se lo da, fíjense en lo que yo les digo de las aves, siempre son articuladoras, ese color se lo da un alimento que filtran de la laguna, las artemias, son las que le dan ese color. Ellos dentro del pico tienen una especie de colador donde cuelan el agua, comen, y ese alimento es el que le da el color. Y en la laguna tenemos otras especies como los chorlitos, las migratorias, que tenemos especies migratorias en la laguna, como el chorlito, por ejemplo, que hay chorlitos que vienen, en invierno hay unos que vienen de la costa patagónica, y en verano hay unos que vienen desde el sur de Estados Unidos, desde Canadá hasta de Alaska, y hacen ese vuelo y nos visitan y los podemos ver. Hay varias especies de chorlitos en las costas y en la misma laguna. La que seguía, para nosotros, un pecho colorado, una notable,
más al oeste llamada Loica. Aquí el nombre común es el pecho colorado, es una ave notable de nuestra provincia, ¿no? Y también muy ensalzada por todos, y bueno, con mucha raigambre cultural también, y presente en poesías, canciones y todo. Bueno, ahí para ir terminando, Mauro, una que nos queda, bueno, una visitante ocasional nuestra, la bandurria. Le agradezco la foto a Margarita, desde Pico. La bandurria, que es, la bandurria la dejé para el final porque para mí es una de las aves que me une el efecto. Bueno, esta es, y cada vez más, ¿no? Porque esta es un habitante de verano de los lagos del sur, de toda la zona sureña, de Patagónica, digamos, y en invierno, en otoño, se viene para estas zonas pampeanas, y en primavera les sentimos, como dice Neruda, ¿no? El sonido de trompeta metálica que surca el cielo pasando para el sur. Los que me conocen saben mi concepto holístico y taoístico de la vida, y yo digo que voy a volver como bandurria. Algunos me cargan y dicen, che, hubieses elegido un puma. Bueno, la bandurria tiene para mí una connotación, y para muchos una connotación que nos une con las aves. Siempre nos hablan mucho de la espiritualidad, y la espiritualidad de las bandurrias es muy grande en todas las culturas de aquí para el sur, ¿no? Y bueno, y cada vez más, porque tengo un hijo en Trevelin, digo, si fuera bandurria vendría fácilmente a visitarlo. Y bueno, estas son las migraciones, y un poco comentado así en tono particular y todo, es lo que podemos ver y charlar cuando observamos las aves. Hemos hecho un recuento de algunas, pero la idea es invitarlos, es que nos vengan a visitar al parque. Ya le digo, es muy fácil llegar, el parque ya estamos trabajando en protocolos para abrirlo, así que bueno, les agradezco este tiempo, los invito a que vengan, que los vamos a esperar. Si bien los grupos son pequeños, ¿qué podemos hacer? Los grupos son pequeños, podemos hacer grupos en el día, darle algunas instrucciones, pueden salir solos, pueden volver, los vamos a recepcionar, y estamos trabajando en protocolos para que no se queden sin ver aves, y los animo, empiecen a ver las que los rodean, las que están cerca de su casa. Libretita, anoten, dibujen como puedan, y si tienen consulta, nos pueden ir consultando. Gracias. Estoy abierto a algunos que tengan pregunta, acá me están ayudando con la coordinación, porque la verdad es que me cuesta ver lo que está escrito. Si hay preguntas, estoy abierto. Bueno, Horacio, muchas gracias por la exposición. Te voy leyendo algunas de las preguntas. Más que todo te saluda. Muchas felicitaciones. Hugo Valderrey dice, muchas gracias, Horacio. Ya visitaremos la reserva. Saludos a todos los organizadores. Bueno, hay muchos agradecimientos. A ver, tenemos aquí alguna pregunta que quieran hacer. Dice Valeria, estaría bueno pensar en las condiciones de accesibilidad al diseño de los senderos. Bien, Horacio. Sí, los senderos, nosotros tenemos senderos en el parque. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre hablamos básicamente de pendientes y esas cosas. Tenemos senderos que están por debajo de pendientes del 5%, que es lo que el cuidado, digamos, la recomendación siempre a tener para la gente que tiene problemas de desplazamiento. El sendero de la Laguna, que es un sendero con varios recorridos, pero la máxima extensión alrededor de 2 kilómetros, es un sendero que, por ejemplo, la accesibilidad durante todo el año, desde el punto de vista natural, bueno, hay que ver que si llueve vamos a movernos por un suelo que es arcilloso. Esos días el sendero se cierra. Pero cuando no hay problemas naturales, digamos, de mucha lluvia, de mucha humedad, ese sendero está abierto, y con este 5% lo podemos transitar tranquilamente. Y después, en la zona del bosque, tenemos un recorrido que va desde el centro de interpretación, es decir, desde la playa de estacionamiento donde puede llegar con su vehículo,
un recorrido de serán unos 800, 1000 metros, donde cualquier persona se puede desplazar por sus propios medios, aún teniendo un problema de desplazamiento, ¿no? Es decir, el problema que tenga, él lo puede hacer, eso lo puede hacer. El área de médanos ya es más complicado, porque sí están las ondulaciones, suelo arenoso, pendientes mayores a 5%, pero están contempladas algunas de esas situaciones, ¿no? Horacio, hace un rato también consultaban si en el diseño de los senderos se toma en cuenta la diversidad de aves, o es mejor no alterar ese área y reconsiderar otro donde no haya tantas. Bueno, gracias. Sí, las aves, los senderos en realidad no son senderos de observación de aves. Los senderos responden a un sistema que tenemos en el parque para conocerlo, parte de un sistema de información el sendero. Lo decimos, como arrancamos, le promovemos, le generamos estímulos en el centro de interpretación para que conozcan el bosque. Y el bosque de Caldenes, tiene como dos pequeñas variantes, la laguna y los médanos, dos pequeños ecosistemas subordinados, digamos, a lo que es el bosque grande. Entonces tenemos senderos para que recorran el bosque, la laguna y los médanos. Esos senderos son senderos que nosotros llamamos de interpretación, y lo que buscamos en esos senderos es que la gente camine y se integre a la naturaleza. No son senderos específicos para aves, pero sí podemos ver aves en esos senderos. Hay descansos en esos senderos que, con algunas técnicas de observación, como llegar a un lugar, quedarnos 5 minutos todos callados, así nos acostumbramos al sonido de la naturaleza, y la naturaleza se acostumbra a nosotros, las aves empiezan a acercarse. Hay lugares preparados para eso donde sí podemos tener esa observación, pero no tenemos senderos, tenemos en carpeta un observatorio de aves, bueno, pero está en carpeta, ahí está para desarrollar y veremos, esos son. Y después, nosotros tratamos de manejar el impacto de los visitantes sobre los senderos, por ejemplo, al hacerlos peatonales, siempre tienen información de la duración del sendero. Entonces, la gente, porque el problema del impacto siempre lo causa aquel que no tiene mucho interés. Pero cuando le decimos, vas a caminar 2 kilómetros por una costa de laguna, ya el que no tiene interés y ve 2 kilómetros, ya solo se va convenciendo de que no es para él, digamos. Hay algunas pautas de diseño que están hechas para disminuir el impacto. El impacto siempre va a existir. Y la cuestión es minimizarlo, ¿no? Y bueno, y si hay que reubicar, sí. Sabemos que hay áreas de nidificación de especies sensibles, no las tenemos en los senderos, pero sí se consideran estas cuestiones, ¿no? Se consideran para desarrollar la actividad. Otra consulta dice si tienen registros de loica pampeana. No tenemos registro de loica pampeana, no tenemos registro de loica pampeana. Los datos más cercanos de la loica pampeana, unos comentarios, es al sur, tal vez unos 130 kilómetros al sudeste, aún dentro de la provincia, en la zona para los que conocen La Pampa, la Ruta Nacional 35, entre Santa Rosa y Bahía Blanca, a la altura de los últimos pueblos de La Pampa, a la altura de Bernascón y San Martín, por allí, en esa zona, son los que yo tengo. Nosotros tenemos la loica común. También preguntan, ¿cuál es el mejor horario para hacer un avistaje, para hacer la actividad? ¿Qué horario recomendás? Y el mejor horario siempre es el que nosotros podemos. Las aves tienen, esto lo digo así porque por ahí uno piensa, sí, pero el mejor horario es el amanecer, con mucho movimiento. El tema es que a veces nosotros no podemos al amanecer, por eso siempre lo ideal es iniciarse cuando podamos. Si podemos salir y practicar un poquito, tipo pretemporada para los que hacen deporte, salir con una libretita del patio, si no es al patio, a la plaza. Si ustedes tienen una plaza cerca, vayan, van a ver 10, 15 especies seguro las van a ver. Si nos quieren consultar por los contactos que tenemos aquí, nos consultan, nos ayudamos. Y después, cuando vayan al parque, si disponen de un día, y el parque tiene un horario de apertura ahí que no es al amanecer, igual al amanecer cuesta, pero durante el día, a la mañana y a la tarde, evitando el horario del mediodía y la siesta, podemos llegar a ver muchas especies de aves, muchas. En una salida común
en el parque, normalmente superamos las 30 y andamos muchas veces en las 40 o más, una salida de iniciación. Si va gente que ya tiene práctica y eso, el número va aumentando, ¿no? Va aumentando. Bueno, veo que han preguntado mucho sobre los senderos, Horacio, y recuerdo que en algunas visitas, por ejemplo, al Ojo de Agua de Uriburu o a Utracán, hablábamos de colaborar con los administradores de esos lugares para que pudieran desarrollar senderos alternativos a esas actividades que son de verano, de estar en la laguna, para que las visitas, estos lugares tengan también posibilidad educativa, ¿no? Preguntas. Alguien tiene el audio abierto y se escucha, me parece que es Laura. Bueno, para que... Y entonces en ese momento pensábamos en hacer algún trabajo para asesorar o para dar una mano con el trazado de esos senderos. Así que por ahí quizás, Horacio, podríamos pensar en algún taller virtual en principio para el diseño de senderos específicos para avistaje de aves, quizás, ¿no? Y de interpretación de lo que uno va viendo en ese sendero. No te quiero poner ningún compromiso, sino simplemente que decirle a quienes están participando que lo hemos considerado en la Secretaría como una posibilidad y que creemos que es sumamente interesante porque da esta ocasión de diversificar actividades en cualquier lugar de naturaleza o algún sitio protegido. Sí, para los que trabajamos en turismo en naturaleza, básicamente esta rama, digamos, siempre retener al visitante, al turista un tiempo más, sabemos que eso es muy bueno, y también lo que vamos haciendo es diversificando la oferta, es decir, le estamos ofreciendo más para que se quede. Sí, desde acá, desde los técnicos, desde la Secretaría, estamos dispuestos a trabajar, somos parte de un equipo de trabajo, así que estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto personalmente a colaborar en lo que... Bueno, gracias, Horacio. Y acá preguntan también sobre los avistajes nocturnos. No sé si hay antecedentes que se haya organizado algo así en el parque. ¿Me puedes contar? Sí, hemos hecho salidas nocturnas de naturaleza. Bueno, las aves también, las aves se mueven de noche, muy difícil verlas. Sí, generalmente cuando hacemos avistajes, salidas nocturnas de interpretación o de caminatas en naturaleza, es más variado, es muy variado el tema, ¿no? Por ahí de noche uno que vemos siempre un ñandú, que se suele ver siempre y es uno que dejó la marca de la pata en el cielo. Todos los pueblos originarios de aquí para el sur consideran a la Cruz del Sur como la pata del ñandú, ¿no? Pero sí, eso generalmente lo hacemos, siempre las novedades van a salir por la página acá de turismo, la página de Facebook, y estamos dispuestos, así que cuando terminemos con estas restricciones, nos adecuaremos a los protocolos que se elaborarán y ya los vamos a convocar. Sí, son siempre, por eso les decimos a los que están interesados que estén atentos, porque siempre tenemos en cuenta esto del número de personas. Nos movemos con un grupo no mayor a 20 personas caminando a la noche en el parque. Sí, es un espectáculo, la caminata nocturna bajo el cielo que tenemos nosotros es un espectáculo el cielo. Los sonidos del bosque, los olores, aumenta la humedad a la noche, por lo tanto, al aumentar la humedad los olores se transmiten mejor, entonces también es otra faceta del bosque, las caminatas nocturnas, que protocolo mediante las estaremos poniendo a disposición. Bueno, creo que no hay más preguntas y Buen día. Vamos a ir cerrando. Laura, no sé si vos querés agregar algo, Laura ya, o no sé si ya se retiró de la sala. Muchas gracias a Adriana. Sí, yo quería hacer una preguntita, perdón. Mancay. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Amancay. Yo quería preguntarle a Horacio, por ahí,
que nos cuente, o sí, que nos cuente, ¿qué pasa cuando sale a observar aves y se te dificulta observar aves? Digamos, ¿qué otros recursos utilizás? ¿Qué otra cosa podés contar? ¿De qué te podés nutrir de la naturaleza para hacer esa guiada más amena y las personas que van a ver aves no pueden ver ninguna? Bueno, bueno, Mancay, gracias por la pregunta. Mira, los que trabajamos en naturaleza y hacemos guías de naturaleza sabemos que el salir implica, por eso yo por ahí lo dije como al pasar, ¿no? Siempre tenemos esta visión de la naturaleza, somos una partecita de la naturaleza, estamos integrados, y gracias a Dios una salida, vayamos a ver lo que vayamos a ver de aves, mamíferos, bueno, las flores son más estables, pero lo que se mueve, sabemos que cuando salimos podemos no verla. Y básicamente a la gente le decimos, vamos a hacer una salida de observación y la probabilidad de verla es alta, no decimos que la vamos a ver. Tampoco, nunca estafamos a la gente. Los que trabajamos en esto siempre hablamos de probabilidad de ver. Pero en el parque, ya te digo, 30 especies podemos garantizar, a menos que sea un día de viento terrible, que llueva todo, pero un día normal, con un viento normal, debajo de los 20 km por hora, con una temperatura, tampoco cada 40 grados, pero con ciertos factores, la mayoría de las veces 30 especies ves. Y si no, estamos caminando en naturaleza, y cada cosa que nos rodea tiene algo para contarnos. Tiene algo para contarnos. El sendero, las plantas que forman parte de ese entorno, y bueno, las caminatas siempre son muy ricas porque nos conectan. Yo decía al principio de la charla, las aves tienen esto de articular, y nos articulan en charlas, en las transiciones, por ejemplo, ¿no? Y eso nos hace ver, nosotros caminamos por los senderos, por ejemplo, en el parque, y es un muestrario de huellas. Es decir, todos los animales que viven en el parque, es probable que veamos huellas. Probable que veamos huellas. Y después los buenos guías siempre tienen los magos tienen un as en la manga. Los intérpretes tenemos objetos en algún lugar, en una riñonera, en una mochila, tenemos semillas, tenemos frutos, tenemos huellas hechas con yeso, tenemos algún libro con alguna poesía de aves, siempre tenés algo, nosotros llamamos, los intérpretes le llamamos recursos, ¿no? Siempre tenemos algún recurso temático al cual apelar, porque sabemos que en una excursión, para los que manejamos gente, nunca puede decaer el interés. Nunca puede decaer el interés. Y si el interés no lo brinda la naturaleza, bueno, ahí tenemos que estar preparados. No es cuestión de iluminación, sino cuestión de estar preparados, ¿no? Como decía alguien, si ven en la inspiración, que me agarren trabajando. Requiere mucha preparación y estar siempre preparado con recursos temáticos que nos permitan mantener la gente con interés. Muchas gracias, Horacio. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que vamos cerrando. Horacio, si querés decir algo más para despedirte de tu audiencia. Bueno, sí, ahora en julio, ya estamos en junio, casi en julio, siempre las primeras aves en llegar son las golondrinas. Está el dicho famoso, ¿no? Una golondrina no hace verano, pero sí nos anuncia que es verano, que viene el verano. Siempre es como una invitación a ver lo que viene. Las aves siempre se están anticipando a lo que viene. Y a mí me gusta mucho, parafraseándolo un poco, a Neruda, ¿no? Dice, la golondrina que volvía traía una carta clara, escrita con aire, con humo de primavera. Y después con una frase describe cómo vuela la golondrina, rápida, cerca nuestro, voló, cruzó, rayo volando, amenazando. Ya se sabe que volvió. Dejó caer una carta escrita con aire de verano, diría yo. Así que con esta cita de Neruda lo despido y les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, hasta pronto a todos. Nos seguimos viendo.